todos, bienvenidos a este nuevo video para el canal. Un nuevo video del curso de Pandas de Python. Y bueno, hoy vamos a ver algunas operaciones con DataFrame, algunas operaciones aritméticas, vamos a ver también funciones de agregación, agrupaciones y cómo fusionar y unir, bueno, algunos más de un DataFrame. Así que bueno, vamos al código para ir explicándoles en la práctica cómo funciona esto. Y bueno, para eso vamos a importar la librería Pandas como PD y también vamos a importar la librería NumPy, que la vamos a usar en varias cosillas que ahí le iré explicando. Y vamos, bueno, a crear dos data frames de ejemplo. El primero va a ser, bueno, el primero y el segundo lo estamos haciendo van a ser de 3 filas y 2 columnas. Pues le ponemos un tamaño de 3 por 3,2 y bueno, voy a borrar esto un poquito. Los valores del data frame van a ser enteros aleatorios entre 1 y 10 y las columnas se van a llamar A, B, que las vamos a sacar de una lista que me hace una lista con los valores que están dentro de esto, que sería una A y una B. Es una forma distinta de crear un data frame, pero quería ponérselo para que lo vean también y lo puedan aplicar ustedes. Entonces, bueno, ya tenemos nuestros dos data frames que lo más probable es que vayan cambiando porque como son números random, cada vez que lo ejecutemos van a ir cambiando. Y primero, bueno, vamos a ir con las funciones o las operaciones básicas que vamos a tener la suma. Para sumar simplemente dos data frames ponemos df1 más df2, no tiene mucha ciencia. Lo mismo para la resta, df1 menos df2, la multiplicación df1 por df2 y la división df1 por df2. Voy a poner este comando para imprimirlo en pantalla los resultados, pero no es mucho lo que deberíamos decir sobre esto. Ok, básicamente, ¿qué es lo que hace? Aquí lo que va a hacer, vamos a ejecutar. En este primero me va a sumar todos los elementos que coinciden de un data frame y otro. Por eso es importante que los data frames tengan el mismo tamaño para poder sumarlo. Si no es así, les va a mandar un error. En este caso me va a sumar el 3 con el 9, el 6 con el 4, el 6 con el 2. Vamos a ejecutar. Y como ven, aquí me tiró el primero, es la suma, que en este caso sería el 8 más el 4, 12. El 1 más el 1, 2. Como ven, me cambió el data frame porque lo ejecuté de nuevo, por lo tanto hizo aleatoriamente otros data frame. El 7 más el 8, 15. El 7 más el 4, 11. El 2 más el 8, 10. Y así sucesivamente. Y bueno, con la resta lo mismo, restó cada uno de los elementos. Con la multiplicación multiplicó cada uno de los elementos. Y con la división dividió cada uno de los elementos. La división, por ejemplo, dividió el 8 con el 4 y dio 2. Y por ejemplo, cambio las columnas. Déjenme poner acá una C. Y cambio las columnas, por ejemplo, tengo un data frame con más columnas. En vez de 2 vamos a tener 3. Me va a dejar los valores de la tercera columna al hacer la operación con error. No, por ejemplo, si el 9 no me lo va a sumar con un 0, sino que lo va a dejar como error para que lo tengan en consideración. Por eso les decía que mandaba error cuando pasaba eso, para que lo tengan. Yo voy a dejarlo nuevamente como estaba. Y lo que vamos a hacer ahora es sumarlo, por ejemplo, al data frame 1 le vamos a sumar un 2. Es decir, cada uno de los elementos le vamos a sumar un 2. Por ejemplo, tenemos el data frame 1 que es 1, 2, 8, 8, 6, 7. Y le sumamos 2, entonces me queda 3, me queda 4, que es 1 más 2, 3, 2 más 2, 4. 8 más 2, 10, 8 más 2, 10, 6 más 2, 8 y 7 más 2, 9. Súper simple, no tiene mucha ciencia hasta el momento. Y también podemos aplicarle funciones matemáticas de NumPy, como por ejemplo sacar el cuadrado, en donde vamos a crear un nuevo data frame que va a ser de la librería NumPy, que es nb. Y la función matemática es elevar al cuadrado de f1. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a elevar cada uno de los elementos, perdón. Esto es sacar la raíz cuadrada, no elevar al cuadrado. Esto es sacar la raíz cuadrada. Entonces vamos a sacar la raíz cuadrada de cada uno de los elementos de f1. Y por ejemplo, la raíz cuadrada de 6 es 2,44. Voy a correrlo de nuevo para ver si hay alguna. Ya, aquí está. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 que está acá es 3. La raíz cuadrada de 1 es 1. La raíz cuadrada de 5 es 2,236, me imagino. No la voy a calcular. Pero así se aplican funciones matemáticas de NumPy. Esto como lo más sencillo que vamos a ver ahora, no tiene mucha complejidad, pero era importante que lo supieran cómo hacer. Ahora voy a crear también un data frame con números aleatorios del 1 al 10, pero el tamaño va a ser de 10 filas, por 4 columnas y el listado de columnas va a ser ABCD. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es ver las agregación. Lo primero que vamos a hacer es agregar, por ejemplo, la suma. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la columna A le vamos a sacar la suma de todos sus elementos y para eso usamos, bueno, vamos a crear un nuevo data frame que va a ser igual a de f, una nueva variable más que un nuevo data frame que va a ser igual a el data frame de f, que es este de acá, que va a cambiar cuando lo ejecute de nuevo porque es un número aleatorio, en donde vamos a seleccionar la columna A y le vamos a aplicar la suma con el método .sum. Ejecutamos y aquí me tira la suma de todos los elementos de A es 40. Si ustedes quieren hacer el cálculo, háganlo, pero créanme, es 40. También está la media, que lo pueden calcular en vez de la suma. No le voy a cambiar el nombre de la variable, pero deberían ponerlo, que sería 6,5 la media. También tienen el mínimo. En este caso el mínimo es 3. Y como vemos, sí, el mínimo es 3. El máximo, con un max. El máximo de la columna en este caso es 8.
¿sí? También está el count, me permite contar los valores, en este caso es 10 porque son 10 filas. Y bueno, ahora vamos a ver la función agregar. ¿Qué es la función agregar? Básicamente vamos a crear una nueva variable que va a ser dfag y vamos a ocupar el método agg y le vamos a poner la agregación que va a ser la suma y la media. Entonces me va a tirar por cada una de las columnas, me va a tirar la suma y la media. Vamos a ejecutar esto y nos hemos impreso. Vamos a imprimir primero el dfag. Ahí está, el df agregado. Y como ven aquí me tira un nuevo data frame que va a ser cada uno va a ser las columnas de acá. Y cada columna me va a tirar la suma y la media. Aquí podemos poner más elementos, por ejemplo el máximo, el mínimo, el count, por ejemplo, para contarlo. Ejecutamos y como ven aquí me tira las columnas, la suma, la media, el máximo, el mínimo y cuántos son. Que son 10. Ok, espero que vayan bien hasta acá porque vamos a pasar al siguiente tema de este capítulo. Y bueno, aquí me voy a crear otro data frame en donde, bueno, en la primera columna vamos a tener perro, gato, perro, gato, perro, gato. En la segunda vamos a tener números pero con letra 1, 1, 2, 3, 2, 1, 1, etcétera. Y vamos a ocupar la librería de NumPy para generar números aleatorios, que van a ser 8 números aleatorios para llenar estas columnas, que van a seguir una distribución normal, así que no voy a entrar en detalle de eso, pero son números aleatorios, ¿ok? Lo que vamos a ir a ver ahora son las agrupaciones. Primero vamos a agrupar por la columna A. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tomar la A y me va a agrupar todos los valores diferentes, es decir, me va a agrupar perro y gato. ¿Cómo me lo vamos a agrupar? A través de la suma. ¿Cómo se hace esto? Bueno, vamos a crear una variable que se va a llamar groupedSingle, que es una agrupación por una columna. Vamos a llamar a nuestro data frame que queremos agrupar, que es este df, y lo vamos a agrupar por la columna A y como por la suma. Vamos a imprimir entonces nuestro nuevo data frame, vamos a ejecutar y como ven aquí tenemos el data frame original, acá tenemos la agrupación donde tenemos gato o perro. Aquí me pone los 3 elementos de la columna B porque al sumarlos los concatena, me concatena el 1, el 2 y el 3 y la columna C me la suma, la D también me la suma, al igual que para el caso del perro. Ahora, se ve horrible que me haga esto de acá, ¿cierto? Entonces lo correcto sería agrupar por más de una columna, así que vamos a agrupar por 2 columnas en este caso. Y para eso usamos el mismo método groupBy, pero entre paréntesis cuadrados, en vez de poner la A, ponemos el A, B, con llaves cada una de las letras. Y también vamos a agrupar por la suma, ejecutamos, y como ven acá tenemos el gato, el perro, y cada uno elemento 2, 3, 1, 2, 1 y los valores, la suma de cada uno de esos elementos. Aquí también pueden poner la media, ejecutamos y en vez de agruparlo por la suma me la agrupa por la media, podemos poner el máximo, me agrupa por el máximo, el mínimo también. Exactamente los mismos métodos que vimos anteriormente lo podemos usar acá. Si queremos agrupar por más de un método, aquí en el AGG le ponemos la suma por ejemplo, coma, la media, ambos entre comillas y ambos entre paréntesis cuadrados. Ejecutamos y como ven me tira una columna con la suma y una columna con la media para cada una de las columnas C y D, que son las que no tenemos agrupadas. Y bueno, lo último que vamos a ver en este capítulo va a ser vamos a juntar 2 data frames. Ok, voy a ejecutar esto acá. Vamos a tener 2 data frames que vamos a tener las columnas A, B y la columna K, que es de llave. Y en el otro vamos a tener la columna C, la columna D y también la columna llave. Entonces el primer método que vamos a ver es la concatenación, el método concat, que básicamente ¿qué es lo que me hace? Me agrega un data frame abajo del otro. A ver, vamos a crear un nuevo data frame que se va a llamar dfconcat, que va a ser igual. Vamos a usar el pd.concat, que este es el método, y en paréntesis cuadrados usamos los 2 data frames que queremos unir, en este caso df1 y df2. Esos son los data frames que creamos. ¿Qué es lo que va a hacer? Me va a tirar para abajo los data frames y me va a crear las columnas que correspondan. Como ven, aquí me tiró para abajo los data frames y me creó las columnas C y D, pero mantuvo las llaves, pero me agregó datos en la fila. Si queremos que estos índices se reseten, lo mismo que hicimos anteriormente, ponemos reset index y le vamos a poner un drop true para que no... esto lo vimos en la clase pasada. Para que, bueno, vamos a sacar el drop true para explicarles de nuevo, pero lo vimos en la clase pasada, vamos a ejecutar. Y como ven, aquí me resetea los índices, pero me crea una variable nueva que se llama index con los índices anteriores que me los deja guardados, por si no quieren perderlo. Pero si le ponemos drop true, esta variable no me la va a crear. Entonces vamos a ejecutar de nuevo y como ven, me resetea los índices de 0 al 7, pero no me crea ninguna variable. Esa es la primera forma de juntar data frame. Si tienen, por ejemplo, esto es muy útil cuando tienen las mismas columnas para juntarlo hacia abajo. Ya no se usa el método para si quizá alguna vez lo usaron. La append ya manda error si usamos el método append. Bueno, si no lo saben, olviden lo que acabo de decir porque es algo para los que usaban antes este método. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es unir los data frames, pero
que se unan por la llave. Es decir, como ven, aquí la key, ambos tienen el K0, el K1. Entonces la idea es que se crucen esto y que por esta llave se unan y me cree las columnas al lado, pero no me las cree hacia abajo, sino que me cree las columnas. Entonces para eso vamos a crear un nuevo data frame que se llama llamar merge. Y vamos a usar el método merge, en donde tenemos que poner el nombre del primer data frame que queremos unir, que es df1. El nombre del segundo, que es df2, poner un atributo on, que es con qué variable queremos unirlo, que en este caso se llama key, y después un how, que quiere decir la forma que vamos a unir. El outer, ¿qué quiere decir esto? Que me toma todos los valores del primer data frame y del segundo data frame y me los une. Vamos a crear en el segundo data frame vamos a crear un C4 que no existe en el primero, como ven no existe una... A ver, perdón, nada que ver el C4 acá. Vamos a poner acá un D4 también. Voy a explicar esto. Y el K4. El K4 no existe en las llaves del primer data frame, pero lo vamos a crear acá. K4. Uy, que estoy mal. Ahí sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a unir todos los data frame, incluso las llaves que no coinciden en ambos data frame, que en este caso sería la K4. Vamos a ejecutar. Y como ven, aquí me trajo todos los valores de ambos data frame. Me creó las variables C y D, pero me unió los que tienen las mismas llaves. Y en el caso del K4 me dejó con valores que no existen el primer data frame. ¿Ok? El método inner, que es este de acá, lo que me va a hacer, me va a unir solamente aquellos data frame que tienen las llaves iguales. Es decir, el K4 no me lo va a considerar. Vamos a ejecutar para que lo vean. Y como ven, aquí me unió solamente los data frame, pero con las filas que se repetía la llave. Es decir, el K4, como no está en la primer data frame, no me lo consideró, por lo tanto no me lo dejó en el data frame final. Y bueno, acá vamos a crear otro valor acá en el A, que va a ser A5. Vamos a crear acá un B5 también, B5, y vamos a crear un K5. K5, ¿por qué hago esto? Ya miren, vamos a ver el outer de nuevo. El K5 tampoco se repite en el de abajo, por lo tanto, en el outer me debería crear el K4 y el K5, como ven, sí, aquí está el K5 y el K4. En el inner solamente me debería dejar esos dos afuera, me los dejo afuera, pero también está el método left, que por eso me creé este. ¿Y qué es lo que hace? Me toma el data frame de la izquierda, que es df1 o el primero, y me va a considerar el K5, pero no me va a considerar el K4. Es decir, me considera todas las filas del primer data frame, el de la izquierda, pero no el de la derecha, que es el df2. Vamos a ejecutar. Y como ven, me consideró el K5, pero no el K4. Pero si aplicamos este en vez del left, aplicamos el right, va a ser el efecto contrario. Va a considerar el K4, pero no el K5. Es decir, me va a considerar todos los elementos del segundo data frame, que es el que está a la derecha, pero no del primero, que en este caso es el K5. Vamos a ejecutar. Y como ven, me consideró el K4, pero no el K5. Y el último es el método join, en donde, bueno, vamos a poner un nuevo data frame que se llama dfJoins, que va a ser igual. Y acá tenemos que poner el primer data frame al cual le queremos unir datos. Y en este caso, al data frame que le vamos a unir, le vamos a unir el data frame 2. Me lo va a unir en el mismo orden que aparecen. Y aquí tenemos que poner cómo ponerle el sufijo a las columnas que se repitan. Que en este caso se repite la columna key. Entonces, al de la izquierda le va a poner df1 y al de la derecha df2. Vamos a verlo cómo funciona. Bueno, como ven, como les decía, que me los trae en orden. Entonces aquí me considero los 4 elementos, porque ambos tienen 4 elementos y me los trae en orden. Pero si se fijan que como el último elemento en el df1 es K5 y en el último el K4, me dejó este como K5 y este como K4. Me lo unió como si fuera el mismo elemento. Por eso los join a mí no me gusta mucho, porque como lo une en el mismo orden que están, se puede ocurrir muchos errores. Pero bueno, me crea el key-df1, donde me pone la llave del elemento primero, que es el df1, y después me trae el join del la llave del df2 con los elementos del df2. Y bueno, me crea las variables que nos traban en el primer data frame y los valores en el mismo orden que aparecen. Y bueno, espero se haya entendido todo. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Llegamos al final de este capítulo, espero les haya servido, les haya gustado. Dejen su like, suscríbanse y dejen su comentario si es que les ayudó. Si tienen alguna duda, también dejen en los comentarios. Voy a tratar de resolvérsela ahí mismo en los comentarios. Si no puedo, hacer un video para explicarle la solución. Bueno, le mando un abrazote, espero les haya servido y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau.